Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky, hoy vamos a estudiar diferentes estructuras de peones. Estructuras de peones unidos, aislados, doblados, pasados y libres, así como las líneas abiertas, semiabiertas y cerradas, columna, filas y diagonales, también las debilidades. Existe una frase famosa respecto a la diminuta pieza del ajedrez, que es: los peones son el alma del ajedrez. André Danican Philidor. La estructura o conformación de peones es la disposición que estos adoptan en el tablero en cualquier posición de la partida. Considerando que los peones son mayoría en el tablero, 16 en total, su colocación determina las posibilidades del resto de las piezas. Más si tenemos en cuenta que los mismos capturan de forma diferente a cómo se mueven. Ellos se mueven avanzando y capturan en diagonal una casilla. Y que además no retroceden, características que limitan sus posibilidades dinámicas. Las estructuras, conformaciones o configuraciones de peones reciben esa denominación, determinan así el estado en que se encuentran las líneas del tablero. Este trabajo está basado en el libro Ajedrez Integral del ISLA, que es Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez de Cuba. Así tenemos que en la posición inicial todas las columnas o verticales del tablero se encuentran cerradas. Esto quiere decir que frente a cada peón blanco hay un peón negro. Por tanto, una columna cerrada es aquella donde hay peones de ambos bandos o colores. En esta posición, además, cada peón tiene en una columna contigua o vecina otro peón del mismo color. Por tanto, estos peones están unidos. La disposición de los peones blancos y negros aquí como están, que es uno del lado del otro, son peones unidos. Las columnas, junto a las diagonales y las horizontales o filas, son las llamadas líneas del tablero. El dominio de las líneas del tablero es vital para operar con las piezas de largo alcance, como son la dama, la torre y los alfiles. Además, también la configuración de los peones determina la movilidad del caballo, que es una pieza importante y que puede además saltar por encima de cualquier pieza. En la medida que el juego avanza, los peones pueden irse cambiando, apareciendo así, además de las columnas abiertas y semiabiertas. En la posición del diagrama, la columna F, indicada en el tablero, no existen peones de uno u otro bando, es decir, hay ausencia total de peones, por tanto está abierta. En la columna E existe un peón blanco y no hay peón negro, es decir, está semiabierta, porque en ella ya hay un peón o peones de un solo bando o color. Las columnas son los caminos, las brechas para las torres y para la dama en su movimiento vertical u horizontal. Por ejemplo, ese es también uno de los propósitos de los enroques, en los cuales la torre se acerca al centro del tablero, donde regularmente han desaparecido peones y por tanto han surgido
columnas abiertas y semiabiertas. La aparición de una columna abierta divide a los peones en grupos. Por ejemplo, en la posición del diagrama, la columna F abierta hace que tanto las blancas como las negras tengan dos grupos de peones, dos en el flanco o lado del rey y 5 a partir de la columna E. Estos dos grupos de peones, blancos y negros respectivamente, están unidos. No importa que uno se encuentre más adelantados que otro, siempre que estén en columnas contiguas o vecinas, siguen siendo peones unidos. Los peones unidos son más fuertes que los peones que no lo están, pues pueden protegerse entre sí y bloquear más firmemente la acción de las piezas del adversario. Aquí hemos puesto un diagrama algo irregular por la estructura de los peones negros en el ala de dama, pero una posición posible en aparecer. Y podemos ver, como habíamos mencionado, la columna F está abierta y la E semiabierta. Así que continuamos. En la posición que mostramos en el diagrama, el peón negro de D5 no tiene peones del mismo color en las columnas contiguas o vecinas, por lo tanto es un peón aislado. Los peones aislados no pueden ser defendidos por peones y esto representa una dificultad. Además, delante de todo peón aislado hay uno que de los llamados cuadros o casillas o puntos débiles, es decir, un punto que no puede ser tampoco defendido por un peón del mismo color y por tanto representa una posición fuerte para la colocación de una pieza adversaria que en ningún caso podrá ser atacado por peones, que es sin dudas la amenaza más temible por ser el peón el elemento de menor valor absoluto. Es decir, la mayoría o todas las piezas le temen al peón por ser de menor valor que un caballo, que una torre, que la dama y que el rey. No obstante, también hay que significar que siempre las columnas contiguas o vecinas a un peón aislado forzosamente han de estar abiertas o semiabiertas. Sucede en este caso con la columna E, que está abierta totalmente, y con la columna C, que está semiabierta en favor de las negras, es decir, que puede ser utilizada por las torres y la dama de este bando. Este tema de los peones aislados en la estrategia es muy importante. Así que el punto débil que está indicado en verde delante del peón de D5 es una debilidad también para las negras, conjuntamente con el peón de D5. Esto no quiere decir que no tenga sus compensaciones, que sí las tiene. En el medio juego facilitan movilidad de las piezas, ataques, etc. En los finales son más débiles. Continuemos con nuestro trabajo. Pudiera suceder que un peón no tuviera en su columna peón adversario que le cerrara el paso, ni tampoco en las columnas vecinas o contiguas, peones adversarios que pudieran capturarle al pasar junto a ellos en el movimiento diagonal propio de la pieza al efecto del peón. Cuando esto ocurre, estamos en presencia del llamado peón libre o pasado. Un ejemplo nos lo muestra el diagrama, donde el peón E4 de las blancas tiene las características señaladas. No tiene peones del adversario en las columnas adyacentes,
ni frente al mismo. Por lo tanto, es un peón pasado libre que puede llegar a promoverse en dama. Un peón libre o pasado es un candidato de fuerza para promover, como había mencionado, es decir, para llegar a la horizontal límite del tablero, a la última horizontal, donde se transforma en una pieza de mayor valor. En su camino, este peón no tiene que enfrentar a otros peones que le ofrezcan resistencia y por tanto su posesión puede considerarse favorable, aunque como es natural depende de la posición en cuestión y del resto de piezas que existan en el tablero. Como sucede en los diagramas anteriores y los peones negros de la columna C en C5 y C7 se encuentran uno delante del otro, por lo tanto son peones doblados. Los peones doblados se consideran en general un factor negativo para el que los posee, ya que los mismos no pueden defenderse entre sí y se obstruyen el paso. Claro está, mucho peor sería si estos peones doblados estuvieran además aislados, sin el peón de B7. Eso sería peor. Gracias por prestar atención a estos elementos. Ahora pasaremos a estudiar dos ejemplos prácticos donde se pone de manifiesto fundamentalmente en el final las estructuras de peones que hemos mencionado y la importancia de los peones pasados, los peones móviles, de los peones doblados, la mayoría de peones, etc. Así que manténgase en el vídeo para que estudie esos dos ejemplos sencillos pero instructivos. Así que atención, que ahí vamos. Veamos el desarrollo de esta partida o de este final. Observemos que los peones blancos están en línea, mientras que los peones del ala de dama de las negras están doblados. En el ala del rey, el blanco tiene igualmente mayoría de peones, pero los dos peones de G4 y H4 son móviles, mientras que lo de las negras en B5 y B6 están doblados. Las blancas ganan este final de una manera muy sencilla. Van a entretener al rey de las negras en el ala del rey para que vaya a capturar el peón extra que el blanco tiene allí, mientras que su rey, el rey blanco, irá a por los dos peones doblados de las negras y ganará con el peón de B4, con el cual llevará dicho peón a la octava fila y ganará fácilmente. Veamos una posible continuación. Las blancas juegan G5, el peón extra lo lanzan para entretener al rey negro, quien ahora juega H por G5, H por G5, rey E7 y rey F5. Aquí esto es una manera de ganar, pero también usted puede estudiar la directa rey D5 y las negras igualmente están perdidas, puesto que el rey inmediatamente irá a la casilla C6, capturará B5 y B6 y ganará inmediatamente. Así que esa era una opción, pero nosotros hemos querido exponer otra variante para comprender otras ideas. A ese movimiento sigue el rey F7, G6, rey G7, rey G5, rey G8, rey F6, rey F8. Ahora es importante en este momento que el rey blanco vaya hacia el ala de dama a capturar los peones con rey E6. ¿Por qué razón? Por la siguiente sencilla
y conocida razón del ahogado. G7, rey G8, y si ahora se mantiene la defensa del peón de G7 con rey G6, solo se llegaría a conseguir un empate, pues el negro queda ahogado. Así que por esa razón el rey se lanza al otro sector con el fin de capturar los dos peones negros. Rey G7, rey D6, rey por G6, rey C6, rey F5, rey por B6. Aquí capturar uno u otro primero no tiene mucha importancia. Rey E7, rey por B5, rey D7, rey A6, rey C7, B5, rey B8 y rey B6, ganando la oposición. Rey A8, rey a C7. Aquí tenemos ya un peón pasado, el de B5, que pronto, después de rey A7, B6 jaque, rey A8, B7 jaque, rey A7, va a promover en dama, llegando a la octava fila, B8 igual a dama, seguido de jaque mate inmediatamente, puesto que las negras tienen que jugar rey A6 y sigue dama B6 jaque mate. Tenemos aquí otra posición, una estructura de peones que surge de una variante del cambio en la apertura española, en la cual los peones están distribuidos en dos bloques. En el ala de dama, las blancas tienen minoría contra una mayoría de peones de las negras, pero observe que los peones de C6 y C7 están doblados, lo cual dificulta su movilidad. Mientras que en el otro extremo existe una mayoría de las blancas contra una minoría negra en F7, G7 y H7. Estos peones de las blancas son móviles, se pueden mover, están unidos, no se estorban unos con otros y el final se ganaría. Vamos a poner una muestra de la posibilidad que tiene este tipo de posiciones de la variante del cambio cuando desaparecen todas las piezas en la española y se alcanza esta posición. Lo primero que hay que hacer en los finales, por supuesto, es avanzar el rey, y las blancas juegan rey E2, rey E7, rey E3, rey E6, F4, C5, C4, C6, A4, B5 y B3. La idea siempre en este tipo de estructura en el ala dama es jugar para detener con la minoría de peones la mayoría de peones de las negras. Por lo tanto, no es conveniente cambiar los peones en B5, puesto que se desdoblan los peones de las negras y entonces su mayoría sería móvil también y no existirían los peones doblados. Hay que tener este esquema como una especie de patrón para este tipo de estructura. Seguimos con unas posibles continuaciones. No quiere decir que sean las mejores o las peores por uno u otro bando, pero es para demostrar algunos elementos. El negro avanza a F6, A5. Una jugada interesante que fija el peón de A6, donde en un futuro el rey de las blancas podría ir a capturarlo una vez que el negro se entretenga en la mayoría de peones blancas del centro y del ala del rey. Continuamos con la posible continuación: B4, G4, G5, E5, G por F4. Aquí las negras también, en lugar de este jaque, podían haber continuado con F por E5, a lo que el blanco respondería con F por G5.
Esto también llevaría a las negras a una posición sin esperanza, pues luego del avance del peón H a H4 y a H5 se va a producir una mayoría de peones en el ala del rey, en el extremo derecho, donde el rey negro tendría que ir, mientras que las blancas podrían ir con rey E4, capturar el peón de E5 y marchar al ala de dama, algo similar a lo que ocurre en la partida después de la captura G por F4 jaque. A lo que he respondido rey por F4, F por E5 jaque y rey E4. Observen que tenemos una posición similar al ejemplo anterior. Las blancas tienen dos peones móviles en G4 y H2 contra un peón de las negras en H7. El rey negro debe ir a atender a uno de esos dos peones, mientras que el blanco va a ir a capturar el resto de los peones negros del ala de dama. Continuamos con H6, H4, rey F6, G5. No hay que perder más tiempo y rápidamente se simplifica el ala del rey para que el rey blanco capture el resto de los peones. H por G5, H por G5 jaque, rey por G5, rey por E5, rey G4, rey D6, rey F4, rey por C6, rey E4, rey por C5, rey D3 y rey por B4. Aquí no fue necesario capturar el peón de A6 que estaba fijado con el avance A5, pero ese movimiento permitió fijar toda la estructura de peones de las negras en el ala de dama. Así que observen que las estructuras de peones que inician desde la misma apertura, pasan por el medio juego, pueden tener una repercusión en el final. Deseo que este vídeo sea de utilidad para usted, sus amigos, discípulos y con todo y para todos aquellos que usted lo comparta. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo con Matosky. Chao.